la cima, las cumbres, los picos. Estas pirámides naturales son las cúspides de nuestros ecosistemas. Son el punto más alto donde un ser vivo puede aspirar a llegar en la vida. Una gran diversidad de criaturas habitan en este duro paraje, donde han de luchar unas contra otras para sobrevivir en un lugar reservado solo para unos pocos. Uno de estos seres es el Epimirratus, más conocido vulgarmente como rata, la cual se está convirtiendo en uno de los seres más comunes en nuestros bosques, campos y ciudades. Este parásito sobrevive a costa de la especie estacional, un rebaño de cabrones. Especie esta mentalmente inestable, se reúne en manada para defenderse de otra especie dominante. Una bandada de buitres carroñeros, donde individuos altamente egoístas llegan incluso al canibalismo. Y dada su naturaleza, la rata consigue adaptarse cómodamente a los duros cambios de estación. Y he aquí un caso excepcional dentro del reino animal. La unión de tres especies muy diferentes en una extraña pero productiva sociedad, de la cual salen beneficiadas las tres partes. Ratas, cerdos y cocodrilos no pueden subsistir los unos sin los otros, y tras años de evolución, este ha demostrado ser el mejor sistema de supervivencia para estas alimañas. A pesar de su tamaño, la rata posee un apetito voraz. Y en las altas latitudes de la cima no puede conseguir los nutrientes necesarios para su mantenimiento. Por eso, en ocasiones se ve forzada a bajar al arroyo donde puede explotar a otras especies. En este inframundo sus habitantes están más preocupados por su propia seguridad. Y nuestra rata se encuentra al abrigo de miradas indiscretas. Aunque a veces hay quien se quiere pasar de listo. En el sórdido mundo del arroyo sobreviven especies de distinta índole, cada cual con su particular misión dentro de un ecosistema frágil, salvaje y hostil. En este lugar, un pequeño paso en falso puede declinar la balanza hacia la vida o la muerte de la rata.
Como ocurre en todos los ecosistemas, en este también existen depredadores que se encargan de mantener el equilibrio ecológico. Y la selección natural es inflexible en estos casos. La ley de la evolución ha establecido la cruel realidad de que el pez grande se come al pequeño. Pero las apariencias engañan, y en ocasiones puede ser el pequeño el que se come al grande. Después de esto, esta majestuosa ave no va a permitir que su próxima presa se le escape de entre las zarpas. Y esta presa es la rata. Un milagro evolutivo está destinado a cambiar el rumbo natural de las cosas. El Cabrus vultur, o buitre encabronado, es un sorprendente híbrido que combina las más poderosas cualidades de un buitre y un cabrón y modificará sus dominios como mejor le convenga. La rata no está desprovista de suerte. Algo muy necesario para la subsistencia en la cima. Parece que el final de este roedor se va a hacer esperar. La expansión de la rata por todo el territorio ha afectado al equilibrio ecológico y por tanto los depredadores no pueden imponer su ley. Casi sin darnos cuenta, la rata se ha adaptado tan bien al ecosistema que parece como si todo girase en torno a ella. Y al parecer, está empeñada en dejar su huella allá donde va. Ha pasado algún tiempo y la rata ha conseguido escalar posiciones entre las especies dominantes. Ahora está al mismo nivel que un buitre o un cabrón y ya no precisa del cobijo que le proporcionaban ambas. Y para acaparar todos los recursos de una zona, la rata cuenta con la ayuda de dos especies que ya conocemos. En la lucha por la supervivencia, algunos animales no están dispuestos a aceptar los cambios que está ocasionando esta nueva especie invasora en el entorno, y harán todo lo posible con tal de frenar su propagación imparable. Debido al cambio de estación, la rata necesita abastecerse de nuevos nutrientes en latitudes más bajas.
Y los merluzos son abundantes y fáciles de pescar en todo el territorio. El cambio de estación preocupa a todos los seres vivos por no saber qué les deparará el futuro. La rata ha conseguido dominar poco a poco todo el territorio. Y todo dejará de existir tal y como siempre había sido. El fin de una era y el inicio de otra nueva siempre viene anunciado por grandes cataclismos. Cataclismos producidos por la propia naturaleza o a veces porque nosotros mismos hemos dejado que ocurrieran.